Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Carrillo y en los siguientes minutos les hablaré de un tema relevante en el manejo de los pacientes con COVID-19, que es lo relacionado al manejo de la vía aérea, un tema de gran interés sobre todo en pacientes críticamente enfermos con esta enfermedad y lo que hemos aprendido y este aprendizaje, cómo lo hemos llevado ahora al manejo de la COVID endémica. Pero antes de iniciar la charla, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina de México, a su presidente, el doctor José Jara de Cherem, y a toda su mesa directiva, y al doctor Gilberto Vázquez de Anda, un gran entusiasta en llevar esta difusión del conocimiento de este tema desde los inicios de la pandemia, porque este simposio es la tercera entrega de esta línea de trabajo del doctor Vázquez de Anda. Así que estoy muy honrado de participar en este simposio. Gracias a todos y en especial a ustedes por el tiempo que van a dedicar a la misma. Como les comentaba, el manejo de la vía es fundamental. Este es ya un artículo clásico en la medicina, un artículo en el cual se describen los primeros casos de la COVID-19 cuando fue descrita ahí en Wuhan, en China. Y bueno, a partir de esto aprendimos no nada más de la enfermedad, sino de diferentes manejos específicos, como les comentaba, en pacientes críticamente enfermos, como es el manejo de la vía aérea, fundamental para la implementación de la estrategia ventilatoria. Y bueno, estas son las primeras imágenes, ya clásicas también, reportadas de pacientes con esta enfermedad. Y bueno, empezamos a aprender en relación a estos graves infiltrados y a la disfunción respiratoria grave y rápidamente progresiva. Pero fíjense ustedes, a partir de este trabajo, vean la explosión del conocimiento. En pocos años, de una enfermedad de la que no se conocía nada, empezó a haber una explosión de investigación, tanta clínica como básica, y bueno, también en la investigación perioperatoria y del manejo de la vía aérea. En el 2020 se publicaron más de 93,000 trabajos de COVID-19. Para el 21 esta cifra se incrementó a 137,000, a más de estos números, y en lo que vamos del año van cerca de 30,000 artículos relacionados a la COVID en todas sus áreas, todas las áreas del conocimiento. Pero a partir de este tiempo que hemos vivido con la pandemia, bueno, aprendimos que esta enfermedad es una enfermedad sistémica, no nada más afecta al pulmón y a las vías respiratorias, sino que, como pueden ver, va a involucrar a prácticamente todo el organismo con esta grave respuesta inmunoinflamatoria que se va a montar, asociada de otros escenarios derivados de esta hiperinflamación, como es la coagulación y toda la disfunción de coagulación que se presenta. Y en esta lámina pueden ver ustedes la gama que tiene de presentación la enfermedad. Por lo tanto, el manejo adecuado de la COVID-19, sobre todo en su forma grave, requiere de abordaje transdisciplinario. No es de un solo médico, sino del concierto de un buen número de especialistas y de personal paramédico, de personal de la salud, que va a estar involucrado en el manejo de los pacientes. Pero también aprendimos, y que va muy en relación a la vía aérea, el gran involucro pulmonar. Miren, esta es una de las imágenes iniciales de estudios de autopsia de pacientes con COVID-19, en la que vemos estos pulmones hemorrágicos condensados, vean ustedes, en los que además se ven trombos que pueden ser in situ o pueden ser émbolos que vienen de alguna otra parte del sistema venoso circulatorio. Entonces aprendimos de esta grave lesión pulmonar, y para manejar esta grave lesión pulmonar se requiere de implementar estrategias ventilatorias mecánicas cuyo punto de partida es la intubación y la ventilación mecánica. Y vean, es impresionante ver cómo se destruye el parénquima pulmonar, y vean del fino entramado alveolar e intersticial pulmonar, vean estos pulmones inflamados, congestivos, con vasos trombosados que se presenta en la COVID-19 grave. Y aprendimos a correlacionar también el tipo de infiltrado y la gravedad del infiltrado, como lo pueden ver en esta lámina, con los diferentes patrones histopatológicos que se ven en la microscopía: inflamación, trombosis, hemorragia, etc. Y les digo, todo esto lo que ha venido a ser el sine qua non para incrementar la oportunidad de sobrevivir en los pacientes es la intubación y la ventilación mecánica.
Y aprendimos también de patrones especiales y específicos clínicos de presentación, como es la hipoxemia feliz, los dos tipos, los dos escenarios diferentes que vemos a nivel pulmonar de COVID-19, como lo pueden ver aquí en la lámina. No es el momento de hablar de esto se ha hablado en otras sesiones, pero bueno, esto es parte también importante para entender la importancia de una adecuada intubación en tiempo y forma, y además hecha por expertos para poder llevar a cabo toda esta estrategia. Y lo más importante, al paso del tiempo armamos el rompecabezas. Y digo armamos porque, bueno, todos los involucrados en la investigación y manejo de la enfermedad, desde los investigadores básicos, virólogos, biólogos moleculares, etcétera, hasta los clínicos que estamos en la batalla cotidiana y en las áreas de medicina intensiva, de urgencias, de anestesiología y medicina preoperatoria, aprendimos a ver el patrón evolutivo, las manifestaciones clínicas y sobre todo en base a cada una de las fases, como pueden ver aquí en la lámina, por la que va pasando el paciente, poder implementar la mejor estrategia terapéutica y este manejo que les digo, transdisciplinario, que es importante. Pero bueno, aterrizando esto en la medicina perioperatoria. En la medicina perioperatoria, el manejo pre, trans y postoperatorio es lo que integra este abordaje integral. Y bueno, en el transoperatorio, el manejo de la vía aérea, la oxigenación, es fundamental para poder llevar a buen término, a buen puerto, el procedimiento quirúrgico. Y como pueden ver en estas dos láminas, así era como se llevaban a cabo los procedimientos quirúrgicos, ustedes lo saben, antes de la pandemia. Y vean, durante la pandemia entramos en pánico, no sabíamos bien qué hacer, no sabíamos bien cómo hacerle, y bueno, tuvimos que implementar, reconvertir, innovar, idear nuevas estrategias, uno, para atender óptimamente al paciente en este periodo perioperatorio, pero también para poder protegernos nosotros y proteger todo el personal. Y vean el cambio de lo que era antes a lo que fue durante el tiempo álgido de la pandemia, y bueno, lo pueden ver aquí también, estos trajes de protección especial, máscaras de alta eficiencia, caretas, etcétera, todo lo que muchas y muchos de ustedes vivieron e hicieron, todos los que estuvimos, como siempre he dicho, en la trinchera de la medicina y de la COVID-19, es lo que vivimos cotidianamente. Y vean ustedes, esta es la reestructura o esa reingeniería o reconversión que se desarrollaron en diferentes áreas del hospital, y en la medicina perioperatoria no fue la excepción. Esta tabla es cargada, pero bueno, pueden ver las diferentes fases que fuimos adaptando acorde a lo que íbamos aprendiendo, no nada más del comportamiento virológico, la biología molecular y el comportamiento clínico, sino también el abordaje transoperatorio, preoperatorio, como lo pueden ver acá, y en la fase postoperatoria. Entonces vean ustedes cómo tuvimos que ir adecuando todo a esta nueva entidad. Y bueno, dio buenos resultados. Al principio fue difícil, pero bueno, gracias al esfuerzo de médicos, administradores de hospital y todo el personal de salud, se logró este algoritmo que es de aplicación prácticamente universal. Y en estos momentos de este COVID endémico no debemos afrontar todas las medidas, tenemos que seguirlas reforzando, no tenemos que caer en confianza y decir, bueno, ya pasó todo, porque la enfermedad sigue y sigue siendo contagiosa y sigue infectando pacientes y siguen muriendo pacientes. Afortunadamente ya no tantos como hace algunos meses, pero bueno, esta estrategia hay que seguir implementando ya en áreas específicas del hospital, porque bueno, todos somos testigos como en las últimas semanas, afortunadamente, como les dije, el número de pacientes va disminuyendo y de las formas graves también afortunadamente va disminuyendo gracias a la vacunación, como todas y todos ustedes lo saben. Pero bueno, esto es lo que trabajamos e hicimos en las instituciones. Y algo muy importante que aunque lo conocíamos, no le habíamos dado la importancia de vida y que ahora en el COVID endémico tenemos que seguir dando esta importancia, no debemos aflojar, como les decía, es el comportamiento de los aerosoles. Entonces, como especialistas en áreas críticas, ya sea de urgencias, quirófanos, áreas de medicina intensiva y otras áreas de hospital, aprendimos cómo se dispersan los aerosoles. Aprendimos que hay partículas muy pequeñas, que hay partículas más grandes y cómo viene esta distribución durante la tos, durante el estornudo o durante hablar o la misma respiración.
Y vean ustedes, esta es una lámina ya perfectamente bien conocida, en la que aprendimos cómo se van dispersando estas partículas de aerosol cuando viene un estornudo o la tos. Al inicio salen las partículas de agua, en este caso con partículas virales, a muy alta velocidad y siguen como cualquier proyectil una curva descendente, parabólica, como pueden ver. La distancia que se consideró en un minuto era de 1.5 a 2 metros, ustedes se acuerdan, ¿no? Esa sana distancia que teníamos que guardar. Pero bueno, luego conforme pasó el tiempo, aprendimos que estas partículas podían dispersarse hasta 6 metros alrededor de donde venía la expulsión de las mismas. Y vean ustedes, con coronavirus, comparándola con virus de ébola o con virus de sarampión, vean cómo la dispersión y la distribución también es muy importante. Entonces, aprendimos mucho de esto en la fase pandémica grave y ahorita también tenemos que seguir tomándolo en cuenta. Y bueno, y aprendimos cómo se dispersan estos aerosoles una vez que el paciente lo inhala y cómo se van distribuyendo en la vía respiratoria, desde la vía respiratoria grande hasta la vía respiratoria pequeña y el alveolo. Y bueno, y aquí la interacción de las partículas virales, tanto con las células epiteliales, el moco, y ya más bajo, con los alveolos, con la superficie alveolar. ¿Y por qué es importante esto que se aprendió? Porque esto tiene mucho que ver con la intubación y las medidas que tenemos que seguir durante la intubación y la extubación del paciente. Y bueno, en ese sentido aprendimos cómo reconvertir los quirófanos y cómo protegerlos. Y de esto, bueno, la cantidad de información fue muy, muy significativa. Durante los tiempos graves de pandemia, como les he venido comentando, bueno, utilizábamos este equipo de alta protección, trajes especiales, batas, máscaras de alta eficiencia, caretas, guantes, etcétera, también cubrirnos la cabeza. Y bueno, una vez que conocimos más del comportamiento del virus, pero especialmente, como les comenté ya, una vez que vino la vacunación, seguimos protegiéndonos, ya no tanto con una protección tan elevada como fue al inicio, pero bueno, esto sigue, como les voy a decir, siendo una parte muy importante. Entonces, vean, en relación a esto se desarrollaron diferentes procesos de atención en la cual, haciendo énfasis en los aerosoles respiratorios, se tenía que tomar en cuenta en diferentes procedimientos realizados, ¿no? Como es la intubación y la extubación, la ventilación mecánica no invasiva o las puntas de alto flujo. Las puntas de alto flujo también generan dispersión y aerosoles muy importantes durante la traqueostomía. Ustedes bien lo saben, muchos pacientes fueron sometidos a este procedimiento y bueno, hubo procesos especiales de protección durante la traqueostomía, durante la ventilación con AMBU, que también aprendimos no exagerar ni hacer un uso inadecuado de esta, sobre todo en la interfase de la cara con la máscara, y otros procedimientos que se hacen cotidianamente en estos pacientes, como la aspiración de la tráquea, la broncoscopía, lo que les comentaba, las puntas de alto flujo en los consultorios de los odontólogos, los equipos para la curación dental, etcétera. Entonces, se desarrollaron diferentes estrategias, incluyendo durante la reanimación cardiopulmonar, en la cual también se genera una buena cantidad de aerosoles. Y bueno, el Colegio Mexicano de Anestesiología se sumó a esto, como ya les había comentado en sesiones previas. Sacamos esta edición especial de la trilogía de COVID, en la cual participaron 96 autores, tanto nacionales como internacionales, y en 51 trabajos emitimos recomendaciones para el manejo de estos pacientes en el grupo de médicos especializados en medicina perioperatoria, incluyendo los colegas anestesiólogos, y las diferentes indicaciones, entre otras, el manejo de la vía aérea. Y bueno, tanto en la trilogía de COVID de la Revista Americana de Anestesiología como en otras publicaciones, se definieron los tiempos y las características de trabajo de cada tiempo acorde a lo que se iba a implementar para el manejo de la vía aérea, tanto en el periodo de preintubación, durante la intubación, después de que va a acabar el procedimiento y ya viene este periodo post-intubación y ya cuando íbamos a extubar al paciente. Y como pueden ver ustedes, en cada una de estas hay puntos muy específicos que se deben de tomar en cuenta. Y para este motivo desarrollamos listas de chequeo que un tercero tenía que llevar para que nosotros, bueno, corroboráramos la calidad y seguridad de atención
de este procedimiento. Entonces, algo que parecía tan sencillo, intúbalo y se acabó, ya vimos que no. Nos teníamos que proteger de los aerosoles, conocimos la dinámica de los aerosoles, los equipos de protección y lo que teníamos que hacer en cada fase del procedimiento de intubación. Y también en este sentido, como lo que ya les había comentado, aprendimos de la dinámica de los aerosoles, tanto durante la intubación como durante la extubación. Y vean el cambio, una vez que se infla el globo del tubo, como cuando se desinfla el globo, durante la intubación, ya cuando aseguramos la vía aérea, y después de que termine el procedimiento y procedemos a la extubación. Y vean ustedes, tanto en uno como en otro procedimiento, el paciente, si no lo hacemos bien, puede toser, y cada vez que tose, bueno, va a eliminar una buena cantidad de partículas virales. Que este conocimiento también se ha ido aterrizando a esta fase que estamos viendo de la pandemia, con menos casos, y a esto que se ha denominado COVID endémico. Y bueno, el ingenio de los colegas anestesiólogos es gigantesco, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, y se diseñaron estas cajas protectoras de intubación que ustedes las deben de conocer muy bien. En su momento parecían ser la panacea, después vimos que tenían ciertas limitaciones, ventajas, desventajas, como todo en medicina, pero vean ustedes, se desarrollaron diferentes escenarios de cajas de intubación con diferentes características y procesos de intubación-extubación. Todo esto vino a enseñarnos la pandemia. Ahora ya esto prácticamente, este diseño tecnológico, este ingenio ya no se utiliza, pero bueno, nos ayudó a conocer mucho del comportamiento de los pacientes y de la protección del personal durante el proceso de intubación. Y a la mano tuvimos que adaptar las estrategias educacionales, tanto para los colegas ya profesionales, especialistas de las diferentes áreas que se dedican a manipular la vía aérea de intubación, como a los residentes y chicos en formación. Entonces diseñaron estrategias en el laboratorio de simulación para poder intubar a los pacientes. También esto lo seguimos haciendo, se sigue reforzando la técnica y la enseñanza de las estrategias de intubación. Y algo que llegó para quedarse son los dispositivos para el manejo de la vía aérea. La intubación con los dispositivos convencionales, o sea, los laringoscopios, la laringoscopía directa, se sigue usando, eso es innegable, pero al paso del tiempo han sido desplazados por otras estrategias, por otras alternativas, como es la videolaringoscopía, los estiletes luminosos, los dispositivos supraglóticos y la fibroscopía, intubar con la fibroscopía, ya sea con el paciente despierto, no conveniente en pacientes con COVID, como dormir. Entonces, todo esto lo fuimos adaptando y vino a ser cambiante. Y bueno, aquí es un ejemplo, este es el algoritmo que publicamos en esta trilogía de COVID en la Revista Mexicana de Anestesiología, en la cual hablábamos de las diferentes estrategias de ventilación. Esto lo seguimos llevando a cabo ahora en esta fase, si no pospandémica, ya de un COVID endémico no tan grave, en el cual tenemos ya el plan A o el plan B o C. Cuando falle la, que es una intubación sin problemas, ¿qué pasa cuando no podemos intubar al segundo o tercer intento, o cuando nos enfrentamos a una vía aérea difícil o a la mayor emergencia durante la estrategia de intubación, que es la no oxigenación y no ventilación? Bueno, esta es una estrategia desarrollada por un grupo de colegas anestesiólogos y bueno, aquí viene la estrategia a seguir, que bueno, no la vamos a describir a profundidad por medio de tiempo, pero bueno, ya está hecho y puede ser consultada en los medios electrónicos para todos los interesados. Y esto llegó para quedarse. Todos los que nos dedicamos al manejo de la vía aérea, lo seguimos haciendo, ya no igual como antes, lo seguimos haciendo en base a todo lo que aprendimos, también implementamos y seguimos haciendo este manejo de la vía aérea con mayor cuidado y sobre todo con otro tipo de dispositivos. La laringoscopía directa, aunque se sigue usando, ha venido a ser, si no prácticamente desplazada, ya no usada con tanta frecuencia, por lo menos en diferentes grupos de trabajo. Y bueno, aparecieron diferentes guías, y guías tanto americana, canadiense, europea, todas las japonesa, china, etc. Pero bueno, de todas las guías, esta es una guía muy interesante y muy práctica, que es la guía de consenso británica en relación
al manejo de la vía aérea. Entonces, miren, algo ya es en práctica porque es muy sencilla. Fíjense, ellos hablan del SAP. Entonces, la intubación en paciente con COVID tiene que ser segura, tiene que hacerse por gente que lo sabe hacer para que sea una técnica fácilmente accesible, no hacerla por personal que no está habituado o que no tiene experiencia en el manejo profesional de la vía aérea, y bueno, saber adecuadamente el tiempo, ¿no? De cuándo debemos cambiar a otra estrategia cuando falla uno. De ahí por qué la importancia del experto en el manejo de la vía aérea y sobre todo de lo que se formó, que fueron los teams o los grupos para manejo de vía aérea, que cada vez se han venido a implementar más. Entonces ya no nada más es de uno la intubación, sino que tiene que ser de un equipo, de un grupo de gente experta. Y también aprendimos a la evaluación muy rápida de la vía aérea con este score que es el MACOCHA, muy sencillo y aplicable, que ve qué malampati tiene el paciente, o sea, que tanta facilidad para ver la vía aérea superior cuando se va a hacer una laringoscopía, si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, si mueve o no bien la columna cervical, los centímetros de apertura de la boca, si tiene alteraciones neurológicas, si tiene hipoxemia grave, que es algo que vimos mucho en COVID, intubamos pacientes con saturaciones del 60 al 70%, o cuando el que va a intubar no es anestesiólogo, o sea, no es experto en manejo de vía aérea. Entonces, más de 2 puntos de este score, de este puntaje, bueno, tenemos que hablarle a los expertos para intubar. Y bueno, se diseñaron diferentes estrategias de cómo se tenía que colocar este equipo experto en intubación. Aquí está el personaje que va a intubar, el equipo de vía aérea, la monitorización, quién va a aplicar los medicamentos y quién va a ser el asistente. Y por fuera del área de intubación, ya sea urgencias, terapia intensiva, quirófano, tiene que estar el circulante, como llamamos aquí en nuestro país, para que esté al pendiente de todo lo que se necesita, y es el interlocutor entre lo que está pasando en el área de intubación con lo que va a estarse realizando por fuera de aquí. Y bueno, en esta estrategia inglesa, algo muy europeo, implementan la estrategia Vortex, que también es una excelente ayuda cognitiva, didáctica y práctica para poder llevar a cabo la intubación. Entonces, una buena estrategia que se ha venido aplicando, como les digo, de la fase pandémica grave a lo endémico. Pero ¿cuál es el resultado clínico de todo esto? Es un trabajo, lo podemos ver aquí, en un trabajo recientemente publicado, un trabajo español muy bueno, les recomiendo su lectura, en el que analizan de médicos de diferentes áreas, de zonas de urgencias, de cuidados críticos, de quirófano, que intubaban pacientes. ¿Qué es lo que se aprendió? Fíjense, les pongo lo principal del trabajo, que es un trabajo extenso. Con los medios disponibles, ¿usted qué es lo que va a hacer para la intubación de sus pacientes graves? Vean cómo la gran mayoría va a utilizar un dispositivo videolaringoscópico de diferentes tipos, pero bueno, es lo que van a tomar. Y fíjense, los colegas, esos 1.125 que van a realizar la intubación con la laringoscopía directa, son nada más el 5.8%. Otro de los aspectos importantes de este estudio, ante la necesidad de proceder a intubación de un paciente con sospecho diagnóstico de COVID-19, ¿cuántas personas experimentadas en vía aérea, contándose usted, estuvieron en el escenario? Vean, la gran mayoría estuvieron más de 2 personas. Vean cómo va cambiando de ser uno el que va a intubar al equipo, como les decía, de intubación, expertos en intubación. Y bueno, ¿qué es lo que produce más estrés al estar intubando? Bueno, necesariamente lo que va a estresar a todo manipulador y quien maneja la vía aérea, que va a hacer que no lo pueda intubar, y el deterioro rápido del paciente, como sucedió en pacientes con COVID-19, o cuando se presente una vía aérea difícil no prevista, que eso también es cada vez más frecuente, o miedo al contagio. Y todo lo que viene aquí pasó en nuestro país y nos pasó a todos lo que lo hicimos. Y vean, en esta tabla podemos ver, acorde al sitio del hospital donde se realizaba la intubación, los diferentes tipos de dispositivo que se preferían usar. Y esto va muy al personal y al entrenamiento que tienen para llevar a cabo la intubación orotraqueal. Entonces, estos son los resultados que se van al manejo del COVID endémico. Y vean ustedes, estos son los equipos de intubación cuando vino esta fase álgida que les he venido comentando de la pandemia. Actualmente lo que usamos son los gogles, nuestra careta
un cubreboca N95, guantes y una bata desechable. Bueno, hemos venido aprendiendo esto gracias a que las vacunas, tanto de los enfermos como de nosotros, vinieron a ayudar mucho. Y eso es parte de lo que les comentaba, ¿no? Cómo se vinieron a elaborar diferentes estrategias educativas para aprender, entre comillas, a intubar en este nuevo escenario que no lo teníamos nosotros previsto. Y bueno, aquí es cuando se utilizaba esta caja de protección, como ya les comentaba, y bueno, se llevaba a cabo un entrenamiento para poder hacerlo bien, que no era tan sencillo, dificultaba la caja de información. Muchos o todos los que hicimos esto al principio, en lo que nos entrenábamos, nos costaba un poco más de dificultad. Pero bueno, aquí lo están viendo, ¿no? Con dispositivos de videolaringoscopía, como lo pueden ver aquí en estas láminas. ¿Qué vino a cambiar todo? Pues la vacunación. Este es un desplegado que en el 2021, en julio, publicó la Sociedad Americana de Anestesiología con la finalidad de promover la vacunación entre todo el grupo de anestesiólogos, dado que es un grupo de alto riesgo, porque maneja aerosoles, ¿no? Y maneja procedimientos de muy alto riesgo de contagio. Pero también vinieron a hacerse publicaciones muy puntuales en relación a las implicaciones de la anestesia y la vacunación, algo que previamente no se había hecho, había muy pocas publicaciones, y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de los medicamentos, o prácticamente todos los medicamentos que utilizamos durante un procedimiento anestésico van a impactar la respuesta inmune, y de esta manera, si este paciente se va a vacunar y recibió un procedimiento anestésico con alguno de estos medicamentos, puede alterar la reactividad a la vacuna y la síntesis, la producción de anticuerpos protectores. Pues bueno, para concluir, de lo que aprendimos en la fase álgida pandémica, esto vino a quedarse para el manejo de esta fase de COVID endémico, y esta fase en la que cada vez en los quirófanos, en las áreas de urgencias, en las unidades de medicina intensiva, vemos menos pacientes con COVID, pero vemos más pacientes con las enfermedades que habitualmente acuden a estos, de los pacientes con trans que acuden a estos escenarios, ¿no? Entonces, aprendimos lecciones, optimizamos el manejo perioperatorio, la reconversión del hospital, quirófanos, terapia, urgencias, el uso adecuado de equipo de protección personal, aprendimos qué tanto sí, qué tanto no ahora para la fase endémica, actualizamos protocolos y escenarios, y esto fue muy bueno, porque esto fue global, generalizado en las instituciones de salud, y adecuamos protocolos de manejo de diaria e intubación endotraqueal adecuados a este virus muy contagioso y a otros que seguramente vendrán, o a este mismo si reactiva el contagio, de aerosoles, dispositivos y algoritmos de estudio. Pero también desarrollamos e implementamos una serie de procesos acorde a las necesidades de cada institución, basados necesariamente y obligadamente en la evidencia científica, multitransdisciplinarios, ya les comentaba, ya no es una sola persona, desarrollamos guías de práctica, y bueno, estas guías de práctica son afortunadamente libres de consulta para todos los interesados. Y bueno, es lo que estamos haciendo en relación al manejo de la vía aérea durante esta fase de COVID endémico. Es lo mismo, no es igual, aprendimos cuándo apretar más las estrategias de protección, cuándo tienen que ser un poco menos estrictas, sin bajar la guardia y sin tampoco liberalizarlas y decir que ya todo pasó. Entonces aprendimos mucho, vivimos ahora un nuevo escenario, tenemos que irnos adecuando a estos nuevos escenarios que presentamos en el manejo de la vía aérea, y aprendimos mucho en esta fase muy difícil, tanto para la sociedad como para todo el equipo de salud. Y ya sin más, quiero agradecerles a todas y todos ustedes su tiempo, al doctor Vázquez de Anda por su amable invitación, y a la Academia Nacional de Medicina de México por estar a la vanguardia en un tema de gran impacto en la salud pública, tanto de nuestro país como del resto del mundo. Gracias y sigan disfrutando de este excelente